Hola, ¿cómo están? Bueno, ya este es el tercer video de esta serie y yo estoy segura que este es el que más curiosidad les da. ¿Cómo es que esta niña del barrio San José que logró tener esa carrera internacional tan bonita, de repente enloquece y se pone Sara Mintz? Bueno, ustedes saben que toda telenovela siempre tiene una historia que se ve y una que no se ve. Pues así es. Sara Mintz nació hace más de 10 años. Y como a todo artista, ¿no? La gente siempre lo ve como eso, como artista, como si no tuviera una vida personal, sueños, metas también del ser humano común y corriente. Y eso es lo que a mí me pasó. Yo siempre veo mi historia como si fueran dos Marixas, la actriz y la persona. Siempre lo veo así y quiero que conozcan un poco más de mi relación con Dios y lo que yo siempre busqué como la persona, no como la actriz, la persona. Yo nací en una casa con una unión familiar maravillosa, con principios clarísimos, siempre a lo correcto, con valores. La relación con Dios yo la aprendí muchísimo, obviamente de mi mamá y mi papá, pero mi papá mucho más fuerte. Su política y como él, digamos, él veía la vida es como Dios lo es todo. O sea, Dios es el dueño del mundo, Dios te da la vida, Dios te da todo sin importar en el paquete en que llegue. No importa, hay que agradecerlo. Y eso es lo de mi papá. Y él nos enseñó mucho a que pídale a Dios. Dios es el que le da. Como que siempre nos metió eso en la cabeza. Y mi mamá lo apoyaba y lo acompañaba mucho en eso. Cierto que las Semanas Santas no eran vacaciones. Las Semanas Santas eran ir a la iglesia. Los domingos, o sea, domingo sin misa no era domingo. O sea, siempre había ese tipo de relación. Yo, como toda persona individual, yo empezaba a cuestionarme y lo que yo me cuestionaba era ¿por qué solamente tenemos a Dios un domingo? ¿Por qué no lo tenemos durante la semana? ¿O por qué yo veía amigos, tíos, primos, lo que fuese, de que estaban en misa y todo el mundo divino, te amo, la pasea contigo, pero cuando salían de allí hablaba mal del uno, hacía cositas que uno decía, pero ¿por qué? O sea, le acaba de dar la paz y ahora acaba de comulgar y ahora ¿cómo está? No, son esos cuestionamientos. Yo no sé de niña por qué yo me preguntaba esas cosas. Y siempre yo quise tener una relación profunda e íntima con Dios, de tenerlo todos los días conmigo, no solamente el domingo, una hora del día del domingo. Y ya tú vas creciendo, obviamente vas viendo la vida con los ojos desde Dios, porque mi papá siempre decía, mijita, pídale a Dios que le vaya bien, y él rezaba por mí para que me fuera bien, igual que mi mamá. Y yo cuando ya empecé a vivir sola, yo siempre donde yo me mudaba, siempre veía donde había una iglesia cerca para ir, ¿no? No solamente que ya no era la obligación de los papás, sino ya era una cosa que nació de ti. Yo nunca peleé ni con el catolicismo ni con nada. Yo entendía muy bien cómo las instituciones podrían ser, pero yo siempre buscaba una relación mucho más profunda con Dios. Cuando ya yo me voy a vivir a Estados Unidos y ya yo soy total una mujer independiente, seguí con la misma vía, con Dios presente, actuando bien como un buen ser humano. Cuando yo empiezo a hacer esta primer telenovela en Estados Unidos, que fue La Revancha, yo sentía un peso de soledad muy grande. Y yo allí empecé a tener una lectura más de libros de crecimiento personal, de metafísica. Me acuerdo, me leí esas series de ¿cómo se llama? Conversaciones con Dios. Y me hicieron ver y me hicieron como crecer un poco en mi relación con Dios de una manera completamente diferente. Y en todas esas lecturas, yo empecé a profundizar mucho en el judaísmo, pero yo no sabía que estaba leyendo cosas de judaísmo. Entonces, ya cuando me acuerdo una vez que estaba estudiando inglés, que siempre cuento esta historia, estudiando con Leo, mi maestro, que por allí siempre me ve, estábamos estudiando inglés en mis ratos libres después de las telenovelas. Y me dice que por qué, para practicar mi inglés, que por qué no compro libros que tengan que ver con algo que me gusta. Y él veía que me gustaban las cosas espirituales, pues me dijo que por qué no estudiaba Kabbalah o por qué no estudiaba algo de Kabbalah. En aquel entonces, le estoy hablando de hace 10 años atrás.
yo empecé con ello, pero me costaba mucho trabajo porque era en inglés. Pero luego de un huracán, encontré un flyer precioso, decía Kabbalah en español. Y me acuerdo que mi amigo Lázaro me acompañó a la primera plática que dieron de introducción y yo conecté enseguida. Yo conecté porque te estaban dando una vida práctica con una relación con Dios profunda. Y sí, empecé a tomar todas las clases que estaban allí y yo empecé a descubrir una relación con Dios completamente diferente. Solo que yo no sabía que estaba haciendo cosas que hace la gente que tiene la doctrina del judaísmo. No sé si llamarlo como doctrina, pero bueno. Entonces ya se incorporó en mí una manera de ver el mundo diferente. Cambiar parte de mi personalidad, de mi carácter, de suavizar muchísimo la manera en cómo yo reaccionaba, empezar a conocerme como ser humano, como persona, empezar a crecer este ser humano, ¿no? De darle más importancia a la vida personal, en saber cómo yo como mujer iba a formar un hogar y con qué tipos de principios iba a formar ese hogar. Dios me puso en el camino a un hombre judío, no me puso en el camino un hombre católico, él solo sabe por qué. Mi esposo en aquel entonces no llevaba un judaísmo tan práctico como yo lo llevo ahora, era un poco más tradicionalista, por eso yo no logré identificar si él era judío o no. Entonces, y también cabe anotar que, lo confieso, sin ninguna vergüenza, no tenía el conocimiento de nada del judaísmo, no sabía nada. Yo sé como hay mucha gente que ve mi vida y dice, ¿y esta qué le pasó? O sea, ¿por qué está haciendo cosas que no son normales? Porque obviamente, yo no sé, uno piensa que todo el mundo es católico, yo no sé. Entonces, cuando alguien tiene otro tipo de religión y de costumbres, pues para uno es muy extraño. En ese momento prevalió muchísimo el amor. Conocí a una persona genial, preciosa. Igual manera, él también conoció una persona con principios y valores muy claros, solo que había un momento de, obviamente, si nos casábamos, cómo nos íbamos a casar, si íbamos a tener hijos, cómo íbamos a tener. Y viviendo en Estados Unidos, pues obviamente hay como una, digamos, como una libertad y un respeto sobre lo que tú piensas, tus ideologías y todo, no entramos en conflicto, como podría ser en países como Colombia, que es muy católico, México también, o no sé, muchos más. Y empezamos a tener una relación muy respetuosa, decidimos casarnos por lo civil, pero obviamente yo confiaba en lo que yo sabía y yo decía, bueno, si tenemos un hijo, pues tú le enseñas lo tuyo, yo le enseño lo mío y ahí nos vamos y así nos fuimos. Pero, como les digo, yo ya teniendo tantos años viviendo, estudiando, practicando la Kabbalah, en aquel momento yo pensé que era Kabbalah solamente, porque en esta institución solo decían que eran Kabbalah, pero hoy día ya como judía yo me doy cuenta que todo lo que yo hacía era lo que hace un judío, es lo que hace un judío, ¿no? De todas estas fiestas, yo no sé si ustedes las conocen, pero saben que es Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, todo este tipo de guardar Shabbat, de hacer todo este tipo de cosas que hoy día ven que yo hago. Entonces, pero yo no las veía como religión, yo por eso digo en todas las entrevistas, yo no busqué una religión porque yo estaba contenta con lo que yo tenía, solo que yo estaba buscando una relación diferente con Dios y mi alma yo creo que reconoció su esencia y por eso hizo tanto clic con estos conocimientos que a mí no me costó para nada, como me dicen, ¿cómo te costó dejar tu vida, tu manera de pensar? Yo no sentí que estaba dejando ni que estaba traicionando eso. Yo solamente sentía que estaba creciendo y siendo cada vez mejor en mi relación con Dios. Yo siempre lo vi de esa manera. De hecho, mi esposo jamás, y quiero tenerlo aquí, ya que tengo la oportunidad de que tanta gente me está viendo en este momento, quiero aclararlo porque es importante. Mi esposo jamás, ni su familia me exigió que yo me cambiara al judaísmo. Nunca me lo pidió, como mucha gente dice que yo soy una tonta,
que estoy sometida por mi esposo, de que cómo es que una persona si lo ama a uno no le pide y no le exige que cambie nada. Pues mi esposo me ama tanto que me aceptó como yo era. Y yo lo acepté a él como era. Solo que aquí la que evolucionó, la que quiso trascender, fui yo. De hecho, nosotros nos casamos por lo civil y la casa se mantenía totalmente con una presencia de Dios absoluta. Yo iba a misa hasta que yo entré al centro de Kabbalah y empecé a dejar de ir a misa porque empecé a conocer el Shabbat y yo empecé a hacer ese tipo de cosas. Mucha gente que sabe y muchos compañeros de la industria que estuvieron conmigo novela tras novela empezaron a ver mi cambio. Directores, productores, equipo de producción, todo, periodistas, tanta gente que hay en el mundo artístico sabe que yo empecé a hacer este cambio cuando yo conocí y que quise tener este tipo de comida que hoy manejo al 100%, que es mi estilo de comida kosher. Yo la empecé a hacer, sabían que como todos, los que son vegetarianos, los que son, no sé, cada quien tiene la manera de comer, pues yo comía kosher, entonces siempre mi comida era así, a veces en las grabaciones, que a veces, pues locaciones que no podían llevar la comida, pues yo llevaba mi comida. Siempre duré muchísimos años donde toda la producción sabía que yo comía de esa manera. También sabían que yo apartaba mis fechas, nadie lo sabía, nadie sabía que cuando yo agarraba una telenovela lo primero que hacía era, por favor, apárteme estas fechas. Y a veces decía que tenía promoción o que tenía un comercial o así para proteger fechas especiales, y toda mi intención era de poder estar y participar en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, entonces este tipo de fiestas judías, pero que para mí en ese momento las conocía como conexiones espirituales, en ese momento eran los términos que yo conocía, y cada vez que tenía la oportunidad, si no tenía grabación, yo me estaba yendo siempre a mis clases y a mi rutina, y siempre antes de empezar a grabar, que me tocaban en el camerino, ya, que Marixa a grabar, yo espérate que es que estoy rezando, y yo rezaba en fonética, todas ese tipo de cosas, pero yo no sabía que estaba haciendo los rezos que hoy día hago como judía. Entonces la gente sabe cómo yo empecé a cambiar mi personalidad en el trabajo. Mucha gente se dio cuenta que ya era más paciente, que ya era menos exigente, que yo buscaba siempre la perfección en todo y me enojaba cuando no salían las cosas, cuando yo empezaron a ver que esa Marixa, porque la Marixa actriz la ves solamente del lente para afuera, en las entrevistas, en las telenovelas, pero la Marixa que está detrás del lente y que toda esta gente interactuaba conmigo, se empezaban a dar cuenta cómo esta persona, este ser humano cambiaba, se transformaba. Y cuando ya yo decidí, porque fue un planteamiento que yo me hice y que yo hoy día digo, qué cosa más rara como yo me planteé eso. Yo dije, bueno, yo no sé si en este mundo todo el mundo se tiene que convertir al judaísmo, no lo sé, pero yo siento que yo lo tengo que hacer. En ese momento eso era todo lo que había en mi mente y todo el deseo que yo tenía, y yo quise hacerlo. La única cómplice en ese momento fue mi suegra. Yo la llamo, ella vivía aquí en México, y le cuento. Yo creo que mi suegra casi le da un patatús, yo creo que de la emoción. Nunca me lo dijo, pero se alegró mucho. Y ella me consigue un rabino en el cual yo empiezo a tomar clases. Yo ya llevaba 4 clases con ese rabino. Y yo dije, ay no, yo le tengo que contar a mi esposo porque yo siento que como que lo estoy engañando. Le dije, fue el más sorprendido. Me abrió unos ojos así, como, ¿qué? Yo creo que yo no sé cuál fue de las dos noticias que se impactó él. Si cuando le dije que me quería convertir o cuando le dije que estaba embarazada de gemelos. Yo no sé cuál de las dos. Pero se impactó muchísimo. Yo creo que lo dejé sin palabras y él respetó esa decisión y me ayudó, me apoyó. Llegamos a la cita con el rabino, a él no le pareció, me recomendó otro, y con ese rabino yo hice mi conversión. Ya para ese entonces ya había quedado embarazada, y uno de los cuestionamientos que yo tenía en ese momento, que me hacía mucho ruido en mi cabeza, era: ¿qué tipo de mamá quiero ser yo?
yo quiero ser una versión mejorada de mi mamá o quiero tener un hogar de versión mejorada del que tuve en mi casa, porque yo creo que todos tenemos siempre ese punto de referencia, lo que fue para nosotros mamá y papá y lo que nosotros deseamos de que sean nuestras vidas. Y en mi casa hubo principios muy claros de espirituales y yo también quería tener eso claro. Nunca, les digo, al principio jamás peleé por las religiones, pero ya cuando había encontrado, porque eso fue lo que yo sentí, yo encontré mi esencia del alma, que es esta relación que para todo el mundo se llama judaísmo, para la gente se llama judaísmo, pues así es. No me sentí que estaba traicionando mis raíces, como mucha gente o como muchas personas me dicen en redes sociales, traicionaste, o sea, te traicionaste a ti misma, me dicen. Yo no me traicioné a mí misma. Yo simplemente seguí la voz de mi alma y eso era lo que me decía. Y es más, con mucho respeto y mucho cariño, siempre se lo hice saber a mis papás y mis papás siempre iban de la mano conmigo. Porque yo, aunque sea una mujer madura, grande, o sea, uno siempre tiene como que le metieron a uno en la casa, mijita, usted no se manda sola. Pues ahora igual, ya de grande, uno siente que contarle a los papás es, no me mando sola, es están conmigo, me están acompañando, igual como mis hermanos, porque las personas que menos quiero herir es a mis papás o a mis hermanos, de que ellos sientan esa traición, como la gente dice. Y fíjense que cuando alguien lo ama a uno de verdad, jamás se puede sentir que lo traicionan. Mi mamá decía, pero mijita, si yo a usted la veo que está entregada, que a usted no la está obligando nadie, que usted lo está haciendo por usted, y que yo como mamá, yo ya hice el trabajo que tenía que hacer, que es haberla sacado adelante, dándole los principios y los valores y haberla convertido a usted en una mujer como la que es. Ahora usted como mujer tiene que tomar decisiones y tiene que saber cómo construir un hogar y cómo ser una madre. Entonces ya ahora usted hace lo que hace. Yo ya sé quién es mi hija, yo sé qué hija parí y así usted, como quien dice, se cambia de religión o se cambia de nombre, usted va a ser siguiendo mi hija. Cuando una madre te dice eso, y cuando mi papá me dice, mijita, si usted está en los caminos de Dios, que su Dios es el mismo Dios mío, sino que usted lo expresa de una manera diferente, ¿qué papá no está feliz y no está tranquilo con eso? Entonces, cuando una mamá y un papá te dicen eso, o sea, te regalan alas para que tú realmente te conviertas en ese ser humano completo que en tu corazón te pide ser. No solamente en la parte profesional, porque así como mi mamá y mi papá y mis hermanos me apoyaron para que la Marixa Rodríguez que ustedes conocieron se convirtiera en lo que se convirtió, la Sara Mintz también tenía que llegar a este mundo y que ellos pudieran compartir y conocer a una hermana a otro nivel. Como lo dice mi esposo, es que Marixa no cambió. Marixa es, ¿cómo es que dice? Marixa es la versión mejorada. Y así es. Así fue como yo decidí cambiarme al judaísmo como tal, y también decidí cambiarme el nombre. ¿Por qué? Porque, no sé, siento que como uno nace de nuevo, es como mi alma se tiene que identificar con un nombre, y en el judaísmo tenemos nombres judíos, entonces me relacioné con Sara y quise tener ese nombre, esa fuerza espiritual, así como le puse a Kiva y Yehuda a mis hijos. El nombre activa esa parte y esa fuerza espiritual, y quería nombres que tuvieran ese poder. Entonces ese es el nombre que yo escogí, y muy chistoso porque la única que me empezó a llamar Sara fue mi suegra. Yo sé que a mucha gente le costaba y le cuesta hoy en día. Mis amigos del Centro Kabbalah me llamaban Sara Maritza y eso me gustaba muchísimo. Yo en aquel entonces no hice cambios de papeles ni de nada de esas cosas. O sea, como que decía, bueno, es muy chistoso cómo unos te llaman Sara Marixa, otros se llaman Marixa, otros se llaman Sara. Pero yo comprendía y con toda la humildad aceptaba cómo cada quien me quería llamar. Pero yo sabía que mi alma, mi vida, mi personal, como para decir, la persona es Sara.
Y seguía con mi vida artística muy, muy, muy en el dedo en el renglón, queriéndome comer la industria, como ya les dije, que era muy, muy, muy poseída por cumplir mis sueños. Pero la gente no sabe que yo empecé a cambiar mi vestuario. Yo para Shabbat, para clases de Kabbalah, yo me vestía completamente diferente, como me he visto ahora, en faldas, cubierta, siempre, pero cuando la vida artística, las alfombras, ir a Lincoln Road, o sea, como que mi ropa era otra cosa. Yo empecé a cambiar mi closet. Yo empecé, no sé, es como hoy en día en conocimientos profundos uno sabe que no solamente vistes el cuerpo, realmente vistes el alma. Entonces yo no sé si en aquella época ya yo estaba vistiendo mi alma de una manera diferente, pero yo lo empecé a sentir. Yo no sé por qué, pero yo era incapaz de irme con el hombro descubierto o en chorcito a una clase o a Shabbat. No era capaz. Yo estudiaba muchísimo, yo creo que por eso tengo tantos conocimientos y sobre todo la parte mística, espiritual. Y yo quería transformarme, que cuando ya yo descubro que mi conversión no fue ortodoxa por cosas del destino, es cuando viajo a Israel y allí es donde hago yo mi conversión ortodoxa y me vuelvo a casar. Como ustedes saben, tengo 3 bodas con el mismo, civil, religiosa conservadora y religiosa ortodoxa. Y a partir de ese momento que yo regreso de Israel, ya empiezo a vivir y a ejercer una vida como la que hoy tengo, mucho más espiritual. Una vida que me hace muy feliz porque en estos planteamientos que en un momento dado me dije qué tipo de mamá, qué tipo de mujer, qué tipo de esposa quiero ser una madre espiritual, una esposa espiritual, una mujer espiritual. Entonces, conociendo ya todo este universo judío, que no solamente es religión, sino también cultura, es muchas cosas, las quise ejecutar, pero la plataforma de Marixa Rodríguez no me iba a permitir poder ejercer la plataforma de Sara Mintz. Ahí fue cuando yo tuve que tomar la decisión, porque fue una decisión de decir, wow, a partir de aquí, ¿qué tipo de vida quiero tener? Y sí, amaba muchísimo la vida de Marixa Rodríguez, amaba el ser de Marixa Rodríguez, amaba la profesión de Marixa Rodríguez, pero una Sara Mintz no puede, con sus principios espirituales, no puede seguir ejerciendo como Marixa. Entonces yo dije, no, tengo que tener coherencia. Ustedes saben cómo es, bueno, los pocos que están en la industria saben cómo es la vida artística, que demanda mucho tiempo, estar focus, estar súper trabajando para eso. Y ya como yo tuve mis hijos, saben que son mellizos, y wow, no hay que tener 4 manos para atenderlos, aunque tuve ayuda siempre desde un principio. Lo mejor que yo le puedo dar a mis hijos como madre es toda esta parte espiritual, es la presencia, tener una madre presente. Yo tuve una madre presente, yo creo que por eso soy la mujer que soy, porque tuve una madre allí. No quiere decir que las que trabajan no pueden ser madres presentes, pero yo soy todo o nada. Esa es mi manera de siempre llevar la vida. Entonces yo decía, no, o sea, no podría estar 15 horas en un set y ver a mis hijos dormidos todo el tiempo, al salir y al llegar a la casa. No, porque mi deseo como ser humano siempre fue ser una madre al 100%, ser una ama de casa. Pero ¿quién te va a creer eso cuando eres la superactriz y la celebridad? ¿Qué actriz o qué celebridad va a tener un sueño de ser ama de casa? Si ser ama de casa es desprestigio, como hay mucha gente que lo ve en la sociedad, como diciendo, ¿qué? ¿Una ama de casa? O sea, lo ven como... No, esa es la época de antes, ya las mujeres de ahora no quieren eso. Yo decía, no, yo quiero eso para mis hijos y quiero darles una claridad espiritual. Y eso fue lo que yo deseé, eso fue lo que yo quise ser. Y como se lo digo a muchas amigas, yo quise ser. Sara quiere ser. Marixa quería ser. Ella quería ser una actriz. A lo mejor Marixa empezó a ser, pero como digo, Marixa llegó a un punto que tenía que llegar y de ahí le dio paso a Sara. Por eso Sara ahorita es mucho más alma
mucho más espiritual y he creado una vida tan diferente, pero con otros elementos tan maravillosos. Porque yo digo, yo le tengo mucho que agradecer a Marixa y a toda la gente que quiso a Marixa. ¿Por qué? Porque esa Marixa todavía está en mí. La folclórica, la que se ríe, la que se le quema el arroz, la que hace chistes, la que es abierta, la que es despasparrada, así, o sea, la currambera, o sea, tengo esos elementos, pero los redirecciono ahora de una manera diferente, porque sí, ya yo soy una mujer de 44 años, casada, ya muy pendiente de ser una mamá 100 por 1000, de estar ahí, de ayudarle a mis hijos, de darle una dirección espiritual, y yo siento que este mundo requiere de una relación con Dios mucho más presente, mucho más consciente, y estoy haciendo otra parte de mí que me gusta muchísimo. Ustedes se han dado cuenta que me gusta ayudar a la gente, que me convertí en coach de vida, soy mentoring en la parte de gobernar tu mente, de atreverte a transformarte, de ser ese punto de referencia inspirador para los demás. También estoy haciendo un trabajo muy bonito. Si yo inspiraba a la gente a través de mi trabajo como actriz, como ahora mucho más lo puedo hacer siendo un ejemplo de vida. Porque yo les digo, sí, cambiar. Yo cambié obviamente de católica judía, de una vida mucho más externa y ahora una vida mucho más interna en muchos aspectos espirituales. Sí es un cambio fuerte, pero yo me imagino que hay mucha gente que quiere cambiar en su vida y no se atreve porque la ropan los miedos, la ropan los juicios que puedan tener la gente hacia los demás y no la gente ajena a ti, sino sobre todo incluso tu propia familia, porque es muy duro afrontar tu mundo hacia los demás. ¿Por qué? Porque a veces nos debilitamos muchísimo por querer ser lo que somos y llegamos a un punto donde mejor echamos para atrás porque es más valiente o es mucho mejor hacer la vida que los demás quieren de ti. Entonces, aquí es la pregunta que yo me hice. En un punto de mi vida dije, wow, ya viví lo que mis sueños deseaban, que se convirtieron en un punto vivir la vida que los demás quieren de mí. Pero ya llegó el punto de decir, quiero vivir la vida real, mi vida real, mis sueños reales, que están a veces lejos de los sueños de un artista. Y yo tuve la valentía de hacerlo y enfrentarme a los señalamientos y a los disparos y a todo lo que fue, pero con mucha alegría, también con ser muy valiente, respaldar mi decisión y ver que estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque me he convertido en una persona muy libre, capaz, tengo otro tipo de conciencia. No crean, uno no solamente actúa en telenovelas, uno actúa todo el tiempo en la vida real. Y también esto lo puedo poner, quién sabe que haga una obra de teatro religiosa, quién quita que sea una productora de una serie o sea actriz de una serie. No sabemos en qué va a parar el mundo, pero mientras tanto me está gustando mucho de guiar a la gente, de ser esa coach, de dar pláticas, charlas inspiracionales. Y hoy aquí con todos ustedes, por eso me atreví a contar mi historia sin tapujos, desnudar mi corazón precisamente para inspirarlos a ustedes y decirles, cada cambio, todo lo que ustedes quieren hacer en su vida, háganlo, pero háganlo con berraquera, como se dice en Colombia. Háganlo con, mejor dicho, con pantalones bien puestos, con ovarios. ¿Por qué? Porque una es la vida que tenemos, que es esta. Y atrévanse a vivir la vida de ustedes. No sigan viviendo la vida de los demás. No vivan las expectativas de los demás. También se puede volver a comenzar. Porque uno dice, bueno, ya estoy aquí, ya todo el mundo me conoce, ya cómo voy a empezar otra vida. No, uno puede renacer, uno puede volver a empezar. Sí es muy duro enfrentarse a la gente. ¿Por qué? Porque la gente no piensa igual que tú. La gente tiene sus conceptos y preconceptos. Hay muchos señalamientos allá afuera, como esta pobrecita. Menos mal que mi carrera estaba en pico, porque tú te imaginas que yo estuviera en el fracaso absoluto. Hubiera dicho, claro, como fracasó, pues le tocó volverse religiosa. O se volvió loca, con razón se volvió loca. Pero no, es una locura maravillosa. Cambiarme el nombre es maravilloso.
La gente piensa que mi nombre fue una locura. No, mi nombre es Marixa Rodríguez de nacimiento. Cuando me casé, adquirí el nombre, el apellido de mi esposo. Como todo mundo sabe, en Estados Unidos eso es costumbre, o así es. Me volví Maritza Mintz. Entonces, cuando busqué este camino espiritual y le quise poner un nombre a mi neshama, como en el judaísmo se usa mi alma, le puse Sara. Entonces, quiero usar el nombre de Sara. Quiero que esa sea mi nueva vida, mi nueva identidad. Y yo siento que todo el mundo puede cambiarse el nombre. Tengo una sobrina que se cambió el nombre. No le gustaba su nombre, Hasblady, se puso Sofía. Mi hermano no le gustó su nombre, Ramiro, desde siempre, y se puso Shimon. ¿Cuánta gente no conozco que se ha cambiado el nombre? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el gran problema? No, eso me hace feliz y con todo respeto me encanta y lo aprecio muchísimo a la gente que me recibe, que me abraza, que me dicen Sara y que yo sé que a la mitad del camino dicen Marixa, Sara, Sara, Marixa. Les aprecio mucho porque sé que hacen un esfuerzo y eso quiere decir que estoy en el camino de amor y de aceptación, pero así es la vida. Entonces, pues, gracias que les estoy compartiendo esto. Quiero que sepan que no solamente lo que ven es lo que es, sino que adentro también hay muchas cosas que surgen y por eso ustedes vieron, hoy en día están viendo a la Marixa artista y están viendo a la Marixa persona que también creció, que también maduró, que también en su modo también llegó a la cúspide de su carrera personal, así como la Marixa llegó a ese punto alto, la Marixa personal llegó a ese punto alto que su Oscar fue llegar a Sara. Y ahorita le está dando esa plataforma de que Sara se exprese y aquí estoy con ustedes y gracias porque me acepten, porque vean mi vida y quiero que en los videos que van a ver más adelante van a ver realmente mi día a día y quiero que se den cuenta que puedo tener una vida espiritual muy clara, muy clara, pero también muy abrazadora para la gente que tiene otro camino espiritual. Así que aquí estamos para querernos, para aceptarnos, para valorarnos y para crecer juntos. Bueno, los espero en otro video y ahí están pendientes. Muchas gracias. Ay, se les quiere.